Eran las 11:52 de la mañana de la noche del 14 de marzo de 2019, cuando Valentina Ríos grabó un mensaje de voz desde el asiento delantero de su coche. Estaba estacionada en la gasolinera del kilómetro 88 de la Ruta 57, entre Bogotá y Ibagué, Colombia. El motor estaba apagado. La luz amarilla del poste de sodio entraba por el parabrisas. El audio dura 43 segundos. En los primeros 20, su voz suena tranquila. Dice que acaba de cargar gasolina. Dice que llega antes de la 1. Pero en el segundo 21, algo cambia. Su hermana escuchó ese audio 4 horas después. Para entonces Valentina ya no contestaba el teléfono, y su coche aparecería 3 días más tarde con el depósito completamente lleno. Bienvenidos a Ruta Perdida. Soy el canal donde reconstruimos casos de desapariciones en carretera que los medios cerraron demasiado rápido, o que nunca contaron del todo. Hoy vamos a reconstruir el caso de Valentina Ríos, una médica colombiana, 34 años, una ruta que conocía de memoria, y un audio de 43 segundos que estuvo 18 meses sin ser tratado como prueba central. Si es tu primer video aquí, suscríbete y activa la campana. Cada semana un caso nuevo. Cada caso, una investigación que alguien dejó incompleta. Empezamos. Valentina Ríos tenía 34 años y llevaba 6 trabajando en la misma clínica de urgencias en Bogotá. No era el tipo de trabajo que se deja en la puerta al salir. Era el tipo de trabajo que te llama de vuelta cuando ya tenías los zapatos puestos para irte. Esa noche, el turno se extendió. Entró a las 2 de la tarde. Salió cerca de las 10 de la noche. No era la primera vez. Vivía sola en un apartamento en Teusaquillo, a 20 minutos de la clínica. Pero cada vez que tenía días libres consecutivos, hacía el mismo recorrido. Bogotá, Ruta 57, Ibagué. Sus padres vivían allá desde siempre. Era una costumbre de años, casi un ritual. Según su hermana mayor, Laura, Valentina hacía ese trayecto cada 5 o 6 semanas. A veces de noche, cuando el tráfico en la salida de Bogotá era más liviano. Conocía la ruta de memoria. Sabía en qué tramos reducir velocidad. Sabía dónde estaban los controles de policía habituales. Sabía cuánto tardaba. Entre 2 horas y 2 horas y cuarto, dependiendo del tráfico en los primeros 40 kilómetros. Esa noche, salió de la clínica a las 9:58 de la noche. Hay registro de su tarjeta de proximidad en la salida del personal. Le escribió a Laura por WhatsApp a las 10:04 de la noche, desde el estacionamiento. Salgo ahora, llego antes de la 1. Abrazo a mamá. Laura le respondió con un audio corto. Valentina no lo escuchó. El coche era un Renault Logan gris, del 2016, matrícula parcial, OPK. Lo tenía desde hacía 2 años. Ese mismo mes lo había llevado a mantenimiento. Aceite, frenos, filtros. El teléfono cargaba al 87%. Tenía auriculares, una botella de agua mediada, y la playlist de siempre para el viaje. Su madre dijo después que Valentina siempre la llamaba cuando pasaba el túnel de la línea. Esa noche, el teléfono nunca sonó. La última persona en verla antes de la gasolinera fue una colega del turno, la doctora Paola Suárez, en el estacionamiento de la clínica. Fueron las 10:06 de la noche. Valentina estaba cerrando el maletero. Le dijo que manejara con cuidado. Valentina sonrió y dijo que sí, que siempre. Hay un detalle que los investigadores registraron en el expediente inicial, pero que no retomaron con profundidad. Esa noche, Valentina tenía pensado salir por la avenida El Dorado hacia la autopista sur. Ese era su camino habitual. Pero las cámaras de tráfico la ubican en una ruta alternativa, 15 minutos después de salir del estacionamiento. Nadie sabe por qué cambió de ruta. Si tú fueras la última persona en ver a alguien antes de un viaje nocturno así, habrías dicho o hecho algo diferente. Comenta abajo. Ese desvío la llevó por una vía secundaria que bordea el sur de la ciudad, antes de empalmar con la Ruta 57. Es un camino que algunos conductores usan para evitar los semáforos de la autopista en horas pico. Pero eran las 10:20 de la noche de un jueves. El tráfico estaba despejado. No había razón obvia para ese cambio.
Una hipótesis menor, registrada en el expediente y luego descartada sin explicación, sugería que pudo haber recibido una llamada o una notificación que la llevó a ajustar el recorrido. Pero el análisis del teléfono confirmó que entre las 10:06 de la noche y las 10:40 de la noche no hubo llamadas entrantes ni salientes. Solo el silencio del manos libres y el ruido de la ciudad cerrándose atrás. La ruta 57 Bogotá-Ibagué es una de las carreteras con mayor índice de incidentes nocturnos en Colombia. No es un dato menor. Los reportes de tránsito departamental la ubican sistemáticamente entre las rutas de mayor riesgo para conductores solos en franja nocturna. Valentina lo sabía. Era médica. Manejaba con precaución y sin alcohol. Nunca había tenido un incidente en esa ruta en 6 años de viajes. Lo que sí era inusual esa noche era la hora. Normalmente salía antes de las 9. El turno extendido la retrasó casi 2 horas. Eso la puso en la ruta 57 en una franja horaria distinta a la habitual. Más oscura. Más solitaria. Con menos tráfico en ambos sentidos. Las cámaras de peaje la registran pasando el control de Chinauta a las 11:31 de la noche con la matrícula OPK visible. Velocidad estimada, 87 km por hora, sin detenciones previas registradas. Hasta ahí, todo encajaba con una conductora en ruta normal. Coche en buen estado. Hora razonable para el trayecto. Destino conocido. Familia esperando. Hay un detalle que su hermana Laura mencionó en la segunda entrevista con los investigadores. No en la primera. Valentina tenía la costumbre de llevar siempre una linterna pequeña en la guantera, una de bolsillo, de las que usaba en guardia cuando había cortes de luz en la clínica. Esa linterna nunca apareció en el coche. En el momento en que se tomó ese testimonio, nadie le dio importancia. Era un objeto pequeño. Podía haberse caído. Podía haberse extraviado antes. Pero en el acto 3, vamos a volver a esa linterna. Por ahora, lo que sabemos es esto. A las 11:31 de la noche, Valentina Ríos cruzaba el peaje de Chinauta, sola, con el cinturón puesto y el manos libres conectado, a 16 minutos de la gasolinera del kilómetro 88, a 16 minutos del audio que nadie escuchó a tiempo. ¿Alguna vez cambiaste tu ruta habitual sin saber muy bien por qué, y después pensaste en eso? Comenta abajo qué te llevó a hacerlo. A las 11:47 de la noche de esa noche, el Renault Logan gris, con matrícula parcial, OPK, entró a la gasolinera del kilómetro 88 de la ruta 57. Las cámaras de seguridad del establecimiento lo registraron con precisión: hora de ingreso, ángulo de entrada, posición del vehículo frente al surtidor número 3. Valentina cargó gasolina por valor de 42,000 pesos. Pagó en efectivo. El ticket impreso marcó las 11:49 de la noche. Ese ticket existe. Está en el expediente. Es uno de los pocos documentos físicos que sobrevivieron sin cuestionamiento a lo largo de toda la investigación. Después entró al establecimiento. Las cámaras interiores la muestran caminando hacia la sección de refrigerados. Tomó una botella de agua de medio litro y una barra de cereal de la marca que su hermana identificaría después en una entrevista. La misma que compraba siempre para el viaje. El empleado en caja, un hombre de unos 50 años cuyo nombre figura en el expediente, declaró que la atendió sin incidentes. Que pagó. Que dijo gracias. Que no parecía nerviosa. Registro de cámara interior. Valentina Ríos en caja a las 11:51 de la noche. Compra de agua y barra de cereal. Pago en efectivo. Interacción con el empleado estimada en 40 segundos. Sin acompañantes visibles. Salió del establecimiento a las 11:52 de la noche. Volvió al coche. Cerró la puerta. Y en ese momento, con el motor todavía apagado y la luz del poste de sodio entrando por el parabrisas, grabó el audio. 43 segundos. Enviado a Laura por WhatsApp a las 11:52 de la noche con 41 segundos. Laura dormía. El teléfono estaba en silencio. Antes de seguir con la reconstrucción, una pausa rápida. Si este caso te está atrapando, dale al botón de suscribirse. Publicamos caso nuevo cada miércoles. Y comenta ahora mismo.
¿Ya tenés alguna teoría formada sobre lo que pasó en esa gasolinera? Quiero leerlas antes de llegar al acto 4. Volvemos a las 11:58 de la noche. A esa hora, las cámaras exteriores de la gasolinera registraron el Logan saliendo por el acceso principal de vuelta a la ruta 57 en dirección a Ibagué. Velocidad normal, sin frenadas abruptas, sin comportamiento anómalo. Y entonces aparece el dato que cambiaría el tono de toda la investigación. 40 segundos después de que el Logan salió, otra unidad abandonó la gasolinera por el mismo acceso. Una camioneta de carrocería oscura, modelo no identificado con certeza en el expediente, que había permanecido estacionada en el lateral del establecimiento durante 22 minutos con el motor encendido. Sin que nadie bajara, sin que nadie cargara gasolina, sin que nadie entrara al establecimiento. 22 minutos con el motor encendido estacionada en silencio. Ese detalle aparece en el informe policial inicial levantado 48 horas después de la denuncia. Y después, en los informes siguientes desaparece. La matrícula de esa camioneta era parcialmente visible en la grabación. Lo que pasó con esa imagen, y por qué no derivó en una búsqueda activa del vehículo, es una de las 3 preguntas que la familia de Valentina lleva años intentando responder. A las 3:30 de la mañana de la madrugada del 15 de marzo, Laura Ríos se despertó para ir al baño. Vio la notificación de WhatsApp. Reconoció el nombre de su hermana. Presionó play. Escuchó los primeros 20 segundos sin moverse. Después escuchó los últimos 23. Llamó de inmediato. El teléfono de Valentina timbró. 1 vez. 2 veces. 5 veces. Nadie contestó. Laura esperó. Volvió a llamar. El teléfono siguió timbrando hasta que cortó solo. A las 3:30 de la mañana de la madrugada, el teléfono de Valentina Ríos tenía señal. Eso significa que estaba encendido. Eso significa que estaba en algún lugar con cobertura. Pero nadie lo atendió. Laura llamó 4 veces más entre las 3:31 de la mañana y las 3:58 de la mañana. El comportamiento de la línea fue consistente. Timbre, sin respuesta, corte, no buzón de voz, no teléfono apagado, no fuera de cobertura, timbre y silencio. A las 4:15 de la mañana de la madrugada, Laura puso la denuncia por desaparición. El operador de turno le informó que el protocolo establecía un período de espera de 24 horas para adultos. Laura describió el audio. Le dijeron que lo conservara. La búsqueda formal no se activó hasta las 11:20 de la mañana del 15 de marzo, casi 12 horas después de que el Logan salió de la gasolinera del kilómetro 88. Durante esas 12 horas, no hay registro de ninguna cámara de tráfico que haya captado el Renault Logan gris OPK en ningún punto de la ruta 57 entre el kilómetro 88 y el acceso a Ibagué. 104 kilómetros de carretera. 4 cámaras operativas en ese tramo según el inventario del informe. Ninguna imagen del coche después de la salida de la gasolinera. Último registro de cámara de tráfico. Gasolinera kilómetro 88, salida a las 11:58 de la noche del 14 de marzo de 2019. Siguiente registro del vehículo. Hallazgo físico del coche el 17 de marzo a las 8:40 de la mañana, en un desvío sin nombre a la altura del kilómetro 119, a 31 kilómetros de la gasolinera. El coche estaba en buen estado visible. Sin impactos, sin rayones nuevos, las llaves puestas en el contacto. El asiento del conductor corrido hacia atrás unos 8 centímetros respecto a la posición habitual de Valentina, que medía 1,62 m. La posición del asiento correspondería a alguien de entre 1,75 m y 1,80 m. El depósito, lleno. Valentina había cargado 42,000 pesos de gasolina en la gasolinera. Esa cantidad, para ese modelo de coche, equivale a aproximadamente 35 litros. Recorrer 31 kilómetros no consume 35 litros. El depósito debería haber estado casi igual que al salir de la gasolinera. En cambio, el depósito estaba al máximo de capacidad. Alguien había vuelto a cargar gasolina. O el coche nunca recorrió esos 31 kilómetros por sus propios medios.
Dentro del coche estaban la botella de agua comprada en la gasolinera, sin abrir, la barra de cereal, intacta, el teléfono de Valentina, sin batería, los auriculares, enrollados sobre el asiento del copiloto, y la guantera, abierta. La linterna pequeña que Valentina siempre llevaba en la guantera no estaba. Ese fue el último rastro conocido de Valentina Ríos. Hay casos donde la investigación no encuentra respuestas porque no las hay, y hay casos donde la investigación no encuentra respuestas porque dejó de buscarlas. El caso de Valentina Ríos tiene 3 vacíos formales. 3 preguntas que el expediente abre y no cierra. No por falta de evidencia, sino porque en algún punto del proceso, alguien decidió que esa evidencia no era suficiente para seguir tirando del hilo. El primer vacío es el audio. La pericia de voz encargada por la Fiscalía confirmó sin margen de duda que la voz grabada el 14 de marzo a las 11:52 de la noche era la de Valentina Ríos. Eso no estaba en discusión. Lo que estaba en discusión era el contenido de los últimos 23 segundos, donde su tono cambia de manera audible incluso para alguien que no la conocía. La pericia clasificó ese tramo como material de análisis no concluyente en términos de intención comunicativa. En términos simples, no podían determinar con certeza forense qué estaba describiendo o a quién. Esa clasificación derivó en una decisión procesal. El audio no sería incorporado como prueba central para orientar líneas de investigación activas. Pero eso no encaja con lo que la familia reportó desde el primer día. Laura Ríos describió en su declaración inicial que en esos últimos segundos, su hermana bajaba la voz y decía algo sobre un hombre que llevaba tiempo mirándola. No gritando. No en pánico. Hablando bajo y despacio como alguien que no quiere que le escuchen mientras habla. Si ese contenido era no concluyente para la pericia formal, ¿por qué no se usó al menos como orientación para identificar a los ocupantes de la camioneta estacionada? La respuesta oficial es que no había certeza suficiente. Pero en investigaciones de desaparición, la certeza no es el umbral para investigar, es el umbral para acusar. Investigar se hace antes. El audio de 43 segundos existe. Está en el expediente. Y durante 18 meses, ninguna línea de investigación activa se construyó sobre él. El segundo vacío es la camioneta. Las cámaras exteriores de la gasolinera del kilómetro 88 registraron a ese vehículo estacionado durante 22 minutos con el motor encendido, sin ocupante visible fuera del coche, sin interacción con el establecimiento, saliendo 40 segundos después del Logan de Valentina, por el mismo acceso, en la misma dirección. El informe policial inicial, levantado 48 horas después de la denuncia de Laura, consigna ese dato con claridad. Incluso indica que la matrícula era parcialmente legible en la grabación. Señala que la cámara exterior presentaba deficiencias de resolución en ese ángulo específico, lo que habría dificultado la identificación completa. Pero eso no encaja con el estado del resto de las grabaciones del mismo establecimiento. Las cámaras interiores que mostraron a Valentina en caja, con detalle suficiente para identificar la marca de la barra de cereal que compró, provenían del mismo sistema de grabación. Si la resolución era suficiente para eso, ¿por qué no para el lateral exterior? La familia solicitó en 2 ocasiones acceder a la grabación original de esa cámara. En la primera, se les informó que el material ya había sido analizado por peritos. En la segunda, se les comunicó que el archivo original había sido sobrescrito por el ciclo automático del sistema de la gasolinera antes de que se solicitara su preservación completa. La camioneta nunca fue identificada, nunca fue buscada de forma documentada en el expediente. El tercer vacío es el depósito lleno. Este es el detalle que más investigadores independientes han señalado como el más difícil de explicar dentro de la hipótesis de un accidente o una desaparición voluntaria. Valentina cargó gasolina a las 11:49 de la noche. Recorrer 31 kilómetros en un Renault Logan del 2016 consume entre 3 y 4 litros dependiendo del terreno.
La Ruta 57 en ese tramo tiene pendientes, pero no justifica un consumo que vaciaría el depósito. Cuando el coche fue hallado el 17 de marzo, el nivel de combustible estaba al máximo. Hay dos interpretaciones posibles. La primera, el coche fue movido por alguien que necesitaba combustible para trasladarlo, lo llevó a otro punto, lo cargó de gasolina en algún lugar sin cámara de registro, y lo abandonó en el desvío del kilómetro 119. La segunda, el coche nunca recorrió esos 31 kilómetros de forma autónoma. Fue transportado, y los 35 litros que Valentina cargó en la gasolinera estaban casi intactos porque el motor no los quemó. Ninguna de las dos versiones fue investigada con profundidad documentada en el expediente. El informe de hallazgo del vehículo registra el nivel de combustible como un dato de inventario, no como una anomalía que requiere explicación. Y volvemos a la linterna. Ese objeto pequeño, de bolsillo, que Valentina siempre llevaba en la guantera según el testimonio de su hermana. No estaba en el coche cuando fue hallado. La guantera estaba abierta. La linterna, ausente. No hay registro en el expediente de que se haya intentado rastrear ese objeto. No figura en ninguna lista de búsqueda. No se preguntó en el establecimiento si alguien la encontró. Es un detalle menor, pero en una escena donde todo lo demás estaba en su lugar, la ausencia de un solo objeto específico no es menor. Es lo único que falta. ¿Ya se les ocurrió alguna teoría sobre quién movió ese coche y por qué? Déjenla abajo antes de que lleguemos al acto 4. Quiero ver quién la clava. 3 vacíos. Un audio sin uso. Una camioneta sin nombre. Un depósito que no debería estar lleno. Y una linterna que no aparece. Cada uno de esos elementos por separado puede tener una explicación razonable. Juntos, forman un patrón que la investigación oficial nunca intentó leer como un conjunto. 4 teorías. Ninguna confirmada. Todas construidas sobre los mismos hechos que el expediente dejó sin respuesta. La primera, y la que más investigadores independientes sostienen como punto de partida, es la del seguimiento premeditado. Esta línea de investigación sugiere que Valentina fue identificada como objetivo antes de llegar al kilómetro 88. No necesariamente desde Bogotá. Pudo haber sido en la ruta, en algún punto entre el peaje de Chinauta y la gasolinera. Alguien que viajaba en la misma dirección, que la vio sola, que reconoció el patrón, mujer, coche compacto, franja nocturna, destino largo. La camioneta que estuvo 22 minutos con el motor encendido, encaja con esta lectura. No esperaba a alguien dentro del establecimiento, esperaba que alguien saliera. Esta teoría explicaría también el cambio de tono en el audio. Si Valentina bajó la voz en los últimos 23 segundos es porque algo o alguien afuera del coche captó su atención en ese momento. No antes. En ese preciso momento mientras grababa. La segunda teoría parte de un dato que la familia nunca consideró central, pero que algunos analistas señalan. El cambio de ruta al salir de Bogotá. Hay quienes creen que Valentina no cambió de ruta por error ni por capricho, que recibió algún tipo de señal, indicación o contacto que la llevó deliberadamente por esa vía secundaria, y que ese desvío inicial la puso desde el comienzo en una franja de mayor exposición. Bajo esta lectura, alguien conocía su recorrido habitual y necesitaba alejarla de él. El coche abandonado a 31 kilómetros de la gasolinera, con el asiento recorrido hacia atrás, sugiere que alguien más lo condujo, que Valentina no estaba al volante cuando ese coche llegó al kilómetro 119. La tercera teoría es la que más incomoda a los investigadores independientes que han revisado el caso, porque implica un patrón más amplio. En la Ruta 57, en el mismo año 2019, hubo al menos 2 casos documentados con características similares: conductores solos, franja horaria nocturna, último registro en una gasolinera, coche hallado después, en condiciones que no correspondían con un accidente convencional. Uno de esos casos fue cerrado como accidente. El otro permanece abierto. Una línea de investigación no oficial sugiere que en esa ruta operaba, en esa época, una red que identificaba viajeros vulnerables en paradas nocturnas.
no necesariamente en la misma gasolinera, pero sí en el mismo corredor. La gasolinera del kilómetro 88 figura en al menos uno de esos expedientes como punto de referencia geográfica. Si esa lectura es correcta, la camioneta no era un actor solitario. Era parte de algo con más estructura. Y entonces está la cuarta teoría, la que nadie en la investigación oficial quiso sostener en público, la que descansa entera sobre 43 segundos de audio que llevan años archivados como material no concluyente. Algunos investigadores independientes que accedieron a una copia del archivo de audio sostienen que en los últimos segundos, detrás de la voz de Valentina, se escucha algo más. Una voz masculina, baja, no dirigida al teléfono, como alguien hablando cerca, sin saber que hay una grabación activa. Si eso es cierto, no estamos ante una mujer que describe una amenaza desde la distancia. Estamos ante una mujer que ya no estaba sola cuando grabó ese mensaje. Esa interpretación nunca fue llevada a una segunda pericia. Nunca fue descartada con un análisis técnico publicado. Simplemente no fue retomada. El audio existe, está en el expediente. Y la pregunta que la familia de Valentina lleva años haciendo no es si contiene información. Es por qué nadie volvió a escucharlo con esa pregunta en mente. ¿Cuál de estas 4 teorías te parece más probable? Leo todos los comentarios. El caso de Valentina Ríos permanece abierto en Colombia a fecha de hoy. No hay detenidos. No hay imputados. La queja formal presentada por su familia por el manejo del audio como prueba fue admitida a trámite, pero no ha derivado en ninguna medida disciplinaria documentada contra los responsables de la investigación. Su hermana Laura cumplió 37 años este marzo. Cada aniversario de la desaparición, publica la misma foto en su cuenta privada. Las dos juntas en la cocina de Ibagué, con delantales, cocinando algo que se ve fuera de cuadro. La frase que acompaña la imagen no cambia nunca. Valeria, el audio sigue aquí. Nosotros también. La Ruta 57 sigue siendo una de las carreteras con mayor índice de incidentes nocturnos en Colombia. La gasolinera del kilómetro 88 sigue operando. Y el expediente de Valentina Ríos sigue archivado con 3 vacíos que nadie cerró. A veces la única forma de que un caso avance es que más gente sepa que existe. Antes de cerrar este episodio, una cosa rápida. Si llegaste hasta acá, hace una sola cosa ahora mismo. Dale al botón de suscribirse. Este canal recién empieza. Cada suscriptor es lo que nos permite seguir reconstruyendo casos como el de Valentina. Suscribirse ahora, antes de que se te olvide. Activa la campana. Publicamos caso nuevo cada miércoles, sin faltar. Si no la activas, YouTube no te avisa. Y comenta, ¿cuál de las 4 teorías crees que explica mejor lo que pasó en el kilómetro 88? ¿La del seguimiento? ¿La del cambio de ruta? ¿La de la red? ¿O la del audio? Una sola. Leo todos los comentarios. En el próximo episodio, el parador sobre la Ruta 3 en Uruguay, donde 4 familias entraron al restaurante una noche de julio y solo 3 salieron. La cámara del estacionamiento grabó exactamente lo que pasó con la cuarta. Nadie la revisó durante 9 meses.